Muy bien, chicos. Hoy día, en nuestra clase de personal, vamos a hablar sobre los antiguos pobladores en el Perú. ¿Ya? Ustedes saben que los hombres antiguos solamente a veces estaban en un solo sitio, ¿no? Vivían en un solo espacio donde ellos recorrían, caminaban, buscaban alimentos, buscaban abrigo donde poder pasar la noche porque había mucho frío. Así ellos caminaban de un lugar a otro, nunca se quedaban en un solo sitio. Así comenzaron a llegar a nuestro continente americano. Ellos pasaron por un lugar muy delgadito que se conecta aquí Asia, como pueden ver, Asia con América. Este lugar ellos lo atravesaron, ¿no? Y comenzaron a ver que aquí en este lugar era muy adecuado para que ellos puedan vivir. Habían alimentos, habían animales, habían plantas para poder alimentarse. Es por eso que ellos, primero, cuando se acababan los alimentos de un lugar, se iban a vivir a otro lugar. Por eso se les dice nómadas. Esta forma de vivir, nosotros la podemos saber, o los historiadores pudieron estudiarlo, averiguar. ¿Cómo? Porque dejaron algunos vestigios, se dice, algunas cosas que ellos pudieron identificar, ¿no? Por ejemplo, ellos aquí no conocían mucho los instrumentos, ¿no? Poco a poco comenzaron a ver cómo podían cazar, cómo podían alimentarse de estos animales, porque no los pueden abrazar y ya los matan, no, ¿no? Ellos comenzaron a crear nuevos instrumentos para poder cazar a sus presas, para poder comer, alimentar a su familia. Pero a veces los animales huían, entonces ya no había alimentos de esa clase. También se hubieron pescadores, buscaban peces en el mar, ¿no? O en las lagunas, en los lugares donde había agua. También ellos se volvieron recolectores, buscaban frutos, ¿no? Algunas semillas, comenzaron a alimentarse con eso. Al ver que ya no podían encontrar más alimentos, se iban a otro lugar. Por eso desde un comienzo les dije que estos hombres eran sedentarios, diré nómades, ¿no? Vivían de un lugar a otro. Terminaban de comer o ya no tenían que comer, se iban a otro lugar. Entonces, y una de esas formas de vivir ellos era en cuevas, ¿no? Ellos se metían a un lugar para poder guarecer del frío, del mucho calor, a veces también seguramente en la época de calor, y se escondían en estas cuevas que nosotros podemos observar y que hasta ahora podemos ver en algunos lugares del Perú, ¿no? Y ellos en esas cuevas dejaron algunas pinturas, se llama arte rupestre, donde ellos plasmaban con alguna técnica de algún pigmento, de alguna planta de repente, dibujaban lo que ellos hacían, más dibujaban la casa, ¿no? La casa de los animales. Por eso decimos que ellos se alimentaban de los animales, porque ellos encontraron dibujos de eso, ¿no? Conocieron también el fuego, ¿no? ¿Cómo habrán hecho ellos y habrán creado el fuego? Nosotros tampoco no sabemos, pero sí sabemos que conocieron el fuego. Luego, ellos, tanto que se movían, ellos eran gente muy numerosa, y las madres, las mamás, a veces tenían hijos, estaban gestando, o sea, tenían en su barriguita hijos, y también tenían hijos que eran pequeños. Entonces fueron las madres las que ya no podían estar caminando de un lugar a otro por el cuidado de los niños. Entonces comenzaron a quedarse en un solo lugar, o sea, se volvieron sedentarios. ¿Quiénes son los que empezaron esto? Fueron las mujeres. Las mujeres conocieron también la manera de alimentarse quedándose en un solo lugar con la agricultura. ¿Por qué? Porque las mujeres, como se quedaban cuidando a sus bebés, ellos comían los frutos que estaban ahí y tiraban las semillitas, lo dejaban caer la cáscara, las semillas al suelo, y vieron que de esa semilla que ellos habían botado, esas pepitas que habían tirado al suelo, comenzaban a brotar plantitas. Entonces se dieron cuenta que ellos podían volver a tener ese fruto, cuidándolo, ¿no? Tratando de hacerle que la plantita se crezca, ¿no? Y alimentarse de esas plantitas que ellas estaban cuidando. Entonces, las mujeres son las que inician en esa época le decían el matriarcado,
¿Por qué? Porque eran las mujeres las que dominaban. Ellas son las que, se puede decir, encontraron una manera de alimentarse, eran observadoras, por lo mismo que estaban al cuidado de sus hijos, ellos tenían que alimentar a sus pequeños, ¿no? Es por eso que ellos conocieron la agricultura. Y también vieron la posibilidad de cuidar a algunos animales que no eran muy salvajes, que no los lastimaban, porque también habían animales que los lastimaban a ellos tenían que esconderse, defenderse, ¿no? Pero habían animales que eran dóciles, uno de ellos eran como la vicuña, el guanaco, ¿ya? Entonces ellos se encargaron, también aprendieron la ganadería, el cuidado de algunos animales. Luego también ya, como eran numerosos, ya no alcanzaban en esas cuevitas, ellos comenzaron a construir sus casas, ¿no? Con algunos, se puede decir, paja, algunos pieles de animales, comenzaron a ellos a construir sus viviendas para poder vivir ahí. Y formaron ya una gran población, ¿no? Ya como ya los hombres vieron que se podían quedar, que podían, conociendo la agricultura, la ganadería, ya podían permanecer en un solo sitio para poder alimentarse y vivir con todas sus necesidades, cubriendo todas las necesidades que necesitaba esa población, ¿no? Ellos también, al ver que ya necesitaban abrigarse, ellos se abrigaban con las pieles de los animales, pero también comenzaron a conocer la textilería, cómo tejer, cómo ya hacer sus propias vestimentas. Y también los utensilios, ¿no? Dónde poder servirse los alimentos, cómo preparar los alimentos. ¿Ok, chicos? Entonces, esto fue la manera de cómo el hombre antiguo, el hombre peruano antiguo, fue cambiando su modo de vivir de nómade a sedentario. Ahora nos toca practicar un poco. ¿Ok, chicos? Entonces,